Jueves, hoy estamos a muy poquitas horas de este domingo en el que se va a definir en un balotaje quién es el próximo presidente de la Argentina. En chiste, ayer alguien me decía, lo único que sabemos que empieza con M, es Massa o es Milei, el nuevo presidente que va a tener la Argentina a partir del día lunes 20 de noviembre. Y allí, en el Día de la Soberanía, tendremos finalmente el resultado de la soberanía popular. Bueno, ¿quién ha sido elegido para comandar los destinos del país durante los próximos años? Mañana estaría empezando, o legalmente empieza la veda, estaría empezando mañana. Por lo tanto, creo que hoy es el día quizá más fuerte, ¿no? Para hacer alguna definición política, seguramente buscando todavía convencer a los que no están convencidos. En principio, quiero decir que a mí me conmueven mucho las escenas de militancia, esto que se ha dado en llamar también de micromilitancia, gente que se ha puesto la campaña al hombro. Creo que esto ocurre en pocos lugares. Y también a esos pibes, a esas pibas, el otro día vi un grupo de jóvenes, 25, 24 años, 23 años, subiendo a los trenes y dando pequeñas arengas, ¿no? En cada vagón, llamando a votar a Sergio Massa. Me siento totalmente representado por esos pibes, por su energía. Es muy importante en la vida, como ustedes saben, creer en algo. Y que haya pibes que creen en que hay un destino para este país, que no sea simplemente la motosierra o la picana, bueno, a mí me llena de orgullo. Eso quiere decir que no hemos arado en el mar. Así que está muy fino el número. Las encuestas que nos llegan a nosotros, si bien no se pueden difundir en sus números, es para uno o para otro. Es como cuando la moneda está de canto. La moneda está de canto y no sabes si va a caer hacia un lado o va a caer hacia otro. La definición casi siempre sea por alguna brisa, por un ventarrón, por un viento. Bueno, tenemos que ser ese viento que haga caer la moneda del lado que nosotros queremos. Y eso, la responsabilidad principal es la militancia y también a esos anónimos que toman su historia y la exponen en un transporte público, en la fábrica, en el club, en los ámbitos en los que se pueda, convocando nada más y nada menos que hacer lo que hacían también nuestros mayores, que es a través del voto, al que creímos siempre universal, obligatorio y secreto, una forma de derrotar a las tiranías. Fue la ley Sáenz Peña la que dio origen nada más y nada menos que a un primer gobierno popular en la Argentina, ¿no? Que fue el de Hipólito Yrigoyen. Y eso, la verdad es que nunca se lo han perdonado, ¿no? Al voto popular, aquellos que no quieren o que no creen que las sociedades tengan la capacidad o la posibilidad de conducir su propio destino, ¿no? Y que suponen que la política es una actividad reservada a una especie de aristocracia alejada de los intereses populares. La irrupción de las masas en la política argentina fue a través del voto universal, secreto y obligatorio. Sabemos que no fue universal, ¿no? Pequeño detalle, no votaban las mujeres, pero lo que se hacía antes era mucho peor. Era directamente la negación de la democracia y era el fraude. Por lo tanto, ese voto empieza a poner a la Argentina en proyectos nacionales y populares. Un país, un destino, y ese destino construido en base a la voluntad de su gente. Le habrán escuchado a Milei decir muchas veces que la Argentina era una potencia allá por el 1900, y la verdad es que es relativo, como casi todo lo que dice Milei. Milei, casi todo lo que dice, o es exagerado o es falso. En este caso hay que decir que la Argentina, todavía no, las mediciones que se hacían en economía no son como las actuales. La Argentina en teoría ocupaba el 6º puesto entre las naciones más desarrolladas, en teoría, pero esencialmente los trabajadores y las trabajadoras la pasaban muy mal. Cuando pudieron manifestarse y expresarse esos peones rurales, esos trabajadores incipientes, empezaron a expresarse
por un partido político que encabezaba nada más y nada menos que Irigoyen, un radical. Y eso tiene que ver con las luchas que había dado el radicalismo contra el contubernio, contra la oligarquía. Tiene mucho que ver con la revolución del parque, tiene mucho que ver con el criollo que se alza en armas defendiendo su derecho, porque si no lo hacía de ese modo, la política y los destinos de su país y de sus críos, de su crianza, quedaban en manos de los señores de la política, los doctores, que muchas veces resolvían en función de intereses que no eran los de las mayorías populares. Entonces tuvo que llegar un dirigente popular, tuvo que ejercitar la democracia se tuvo que ampliar y Argentina empezó a tener no solamente rendiciones económicas positivas, sino fundamentalmente toda esa gente que estaba fuera de los beneficios de la acumulación de riqueza comenzó a tenerlos. Eso se llama los derechos sociales. Y gracias a esos derechos sociales estamos acá parados muchos de nosotros. Nosotros no nacimos en cuna de oro. Nosotros somos hijos, nietos, bisnietos de trabajadores. Y la verdad es que eso siempre hay que recordarlo. Y hay que tener presente que lo que hicieron otros por nuestros padres, por nuestros abuelos o por nuestros bisabuelos, nosotros lo tenemos que hacer por las nuevas generaciones. Yo les quiero hablar de mi tirano favorito, porque ayer Javier Milei y creo que Victoria Villarroel han abusado del término tiranía. Y Javier Milei ayer en esta reunión con los empresarios, que una parte grande lo miraba embobado, ¿no? Otros le desconfiaban por las cosas que decía. Pero Milei dijo lo siguiente. Quiero compartirlo con ustedes. Escuchen bien, a ver si escuchan lo mismo que yo. Nuestro modelo, que es el liberalismo, está basado en la idea del respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, donde las instituciones sobre las que se sostiene es la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia entendida como la libre entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. De hecho, los empresarios, en lugar de ser perseguidos como son perseguidos por estas tiranías de la mayoría, deberían ser reconocidos como héroes. El emprendedor es un héroe, porque básicamente cuando lleva su producto a un lugar, le está mejorando la calidad de vida a muchísimos seres humanos, porque le está dando un bien de mejor calidad, un mejor precio y al mismo tiempo genera fuentes de trabajo, genera progreso, genera bienestar para todos. Es decir, por lo tanto, invitarlos a subirse a este viaje de la libertad es también invitarlos a que sean los protagonistas del verdadero cambio de Argentina para que de acá a 35 años volvamos a ser una potencia mundial. Bueno, es el mito fundante de una potencia mundial, les decía, ¿no? En el 1900 Argentina tenía problemas de parte de su población con hambre, la mayor parte de su población con hambre. La mayoría de la gente no daba la talla. No dar la talla era que por no comer medían menos, pesaban menos de lo que correspondía, estaban enfermos, tenían todas las enfermedades de la pobreza. Me parece que ese mito fundante se olvida de esa parte que es esencial. Ahora, ustedes vieron que en el medio habló de la tiranía de las mayorías. Yo les voy a confesar, lo primero que me acordé fue de Borges, ¿no? Borges decía que la democracia era un abuso de la estadística. Poner a la democracia en términos de abuso de la estadística es una genialidad de Borges, con una expresión poco feliz, ¿no? Porque uno puede ser genial y puede ser políticamente jodido, como lo era Borges, ¿no? Ahora bien, Javier Milei le robó esta frase, la tiranía de las mayorías, porque él lo ha dicho, viene del fondo de la historia, Tocqueville, de los liberales, de los primeros liberales, hasta uno podría
irse a la Revolución Francesa, pero digo, centralmente él abreva de un personaje que es Alberto Venegas Lynch, que es su mentor. Y él fue el primero que empezó, por lo menos acá, a agitar, y cuando uno ve sus conferencias, habla de esta tiranía de las mayorías. ¿Saben qué es la tiranía de las mayorías para estos liberales conservadores? La democracia. Porque yo le escuché a Venegas Lynch, y lo comparto con ustedes, decir que el Estado de Derecho no puede ser sometido a votación. ¿No? ¿Cómo? El Estado de Derecho no puede ser sometido a votación. Claro, ¿cuál es el Estado de Derecho para esta gente? Bueno, ya lo dijo, el derecho a la propiedad privada, el derecho a hacer lo que se le canta a cada uno, el derecho a esto. No entra en la cabecita el derecho social, no entra en la cabecita de estos liberales conservadores el constitucionalismo social. No, no, no. Cuando hablan de derechos, hablan generalmente de derechos que están vinculados a la posesión y no a la desposesión. Es decir, el que tiene, decide. El que no tiene, bueno, que se muera, ¿no? Un poco cruel. Y sí, todo lo que dicen es cruel. Absolutamente todo lo que dicen es cruel. Además de falaz. Además de falaz. Porque Javier Milei hablaba de que el Estado no tiene que intervenir. Y ¿saben qué? Tipos que piensan como él y como Venegas Lynch fueron los que crearon la Junta Nacional de Carnes y la Junta Nacional de Trigo en la década infame. Entonces, muchachos, ¿cómo es? Bueno, porque van acomodando la historia a como a ellos les gusta. Ayer yo lo escuché a Milei hablar del tirano favorito, ¿no? Del tirano favorito, por lo menos hasta la mitad del siglo XX, ¿sí? Que fue Rosas. Rosas era el tirano, ¿no? El primer tirano que hubo acá en la Argentina. En realidad, para nosotros, para la perspectiva nacional y popular, es el restaurador de las leyes. Es el hombre a quien San Martín le obsequia su sable de libertador porque enfrenta, cuando vienen por los ríos interiores, a la flota inglesa, a la flota francesa. Y por eso nosotros celebramos el Día de la Soberanía. Entonces, donde nosotros vemos a un tipo que dice, che, pelea por la bandera, pelea por... No, estos ven un tirano. Ven un tirano y le siguen diciendo tirano, porque después de tantos años podrían reflexionar sobre el término. Pero claro, a Rosa lo seguía el pobrerío, otros caudillos, el peón de campo. Era lo que ellos denominan un caudillo populista. Y ellos saben, están muy contra el populismo. Y como están contra el populismo, son capaces de hacer cualquier cosa. El otro gran tirano favorito de ellos es Juan Perón. No hablan de Videla. Cuando ellos hablan de los tiranos, hablan de Rosa y de Perón. No hablan de Videla. Para ellos Videla fue un accidente de la historia. No fue un tirano, no fue un dictador. No. A ellos les preocupa la tiranía de las mayorías. Les preocupa cuando las mayorías votan cosas distintas a lo que ellos quieren y suponen, a diferencia de lo que el peronismo hizo, que cada vez que la sociedad votó distinto, no hizo otra cosa que acompañar institucionalmente lo que pudo, cada vez que lo dejaron participar. Ahora, fue en nombre de la democracia que se proscribió el peronismo. Y es en nombre del combate contra la tiranía que se impone la tiranía. ¿O qué fue? Vamos a decirlo, ¿qué fue la fusiladora del 55? Una tiranía. ¿Qué hizo esa tiranía? Proscribió el peronismo. Ahí estaba Aramburu y su amigo del alma, Pérez Alati. Pérez Alati es uno de los personajes que acompañan a Milei. Pero además les voy a contar algo. Antes de la dictadura del 76, se daban reuniones entre intelectuales liberales, muy grosos ellos. Eran convocados por Jaime Perrió. Jaime Perrió convocaba en su departamento a muchos intelectuales que venían construyendo la idea de un país que pudiera sepultar para siempre el peronismo. Participaba de esas reuniones Alberto Venegas Lynch, hijo. ¿Sí? El mismo que piensa que el Estado de Derecho no puede ser sometido a votación. Y de ese grupo salieron las ideas fundamentales, porque también participaba Martínez de Oz, de lo que iba a ser el programa de la dictadura cívico-militar. Cívico-militar. Son la pata civil de la dictadura. También muy amigo de Venegas Lynch era Botet. ¿Saben quién es Botet? El juez Luis Botet
fue el que persiguió a Perón en el 1955, fue el que los investigó supuestamente porque tenía cuentas en el exterior, fortuna, además porque había cometido estupro, era un pederasta. Bueno, un montón de cosas le dijeron a Perón que no le pudieron demostrar. Porque a Perón, mientras lo acusaban de eso, ¿saben qué? Le robaban el cadáver de su mujer, se lo llevaban al exilio, no aparecía. Bueno, finalmente apareció. Pero quiero decir, ojo con el concepto de la tiranía de las mayorías, porque la tiranía de las mayorías en la boca de estos personajes es la negación de la democracia misma. Democracia que nos permitió a muchos y a muchas en este país que nuestras familias, ¿sí?, pudieran ser contemplados en políticas de ascenso social, la movilidad social ascendente, el derecho social, que no es claramente lo que defiende Javier Milei o Venegas Lynch. Entonces acá cada uno cree que su tirano es el tirano favorito, ¿no? Mi tirano favorito en la historia argentina es Néstor Kirchner. El tirano favorito de estos personajes es Videla. Uno dice, che, estamos en una elección y sin embargo parece tan difícil cuando resulta tan fácil. Bueno, ¿saben qué? No haber dado la pelea por la democratización de la comunicación, no regular el funcionamiento de las redes sociales y no tener voluntad política, nos puso en esta situación de postración. Hoy discutiendo con un elemental cavernícola como Milei, si el próximo presidente es un presidente democrático o un tirano televisivo como este personaje. Propone lo mismo que propuso siempre el liberal conservadurismo. Un Estado de Derecho y la defensa de la Constitución de 1853. A costa de que se mueran millones de argentinos de hambre o a costa de que no accedan a cuestiones básicas como la salud, como la educación, todo lo que le costó al movimiento nacional y popular que esta sociedad fuera más o menos vivible. Hoy en un momento pésimo. Pésimo. Pero ¿saben qué? El movimiento nacional y popular se levantó una y otra vez. Hubo proscripciones, hubo encarcelamientos, hubo desapariciones. Contra nosotros el napalm. Pero nosotros siempre estamos. En algún lugar de la historia siempre estamos. Y el lugar de la historia en la que siempre estamos es defendiendo la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, que no es una tiranía de mayorías. Es el alma de la nación argentina. El alma se mueve por lo que el pueblo quiere. Hablar en contra de las mayorías es hablar en contra del pueblo. Y es mentira que nuestro sistema no sea una república. Funciona el Parlamento, funciona la justicia, en el Parlamento están las comisiones, hay diálogo político, hay debate, hay consenso, se pelea, pero existen. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? No tienen idea. Los totalitarios de la libertad, se los podría definir, son el abuso de la estupidez y vienen a querer gobernar mi país. Creo que queda clarísimo este domingo, por respeto a nosotros mismos, por respeto a las generaciones que vienen, por respeto a las mujeres que lucharon para tener la despenalización del aborto, por respeto a las madres y a las abuelas, por respeto a los hijos, por respeto a nosotros mismos, por respeto a la historia. Votemos con plena conciencia de que este país nos necesita una vez más. Y que nos necesita de un modo que a veces nos cuesta. Nos necesita dignos. Nos necesita sabiendo que aceptamos el desafío. Porque nosotros somos mucho mejores que los que nos quieran hacer ver y somos mucho mejores que estos tipos que con sus ideas han arruinado históricamente a las mayorías populares. ¿Saben por qué? Porque consideran que la democracia es una tiranía de mayorías. Entonces, si somos una tiranía de mayorías, construyamos una gran mayoría este domingo que sepulte definitivamente a estas ideas que han sido tan lesivas, pero tan lesivas para la sociedad argentina. Dictadura, nunca más. Exclusión social, nunca más.
monopolio comunicativo, nunca más. Avancemos a una democratización plena de la economía de este país. Vivamos a la altura de nuestros sueños. No aceptemos que nos pongan de rodillas. Un país unido por la radio.